Isaac, ¿qué ha pasado? Aguanté 54 segundos sin respirar. 54 segundos. Rompiste tu récord de 50 segundos. Exacto, me sirve para natación, es muy bueno. Por cierto, cuando nosotros inhalamos aire, respiramos el aire que está alrededor. Y eso va directo a nuestras células, ¿verdad? Exactamente, a las células de todo el cuerpo. Y cuando expulsamos el aire, ¿expulsamos oxígeno igual? Muy buena observación, Isaac. Ese componente del aire que expulsa tu cuerpo al exhalar es el dióxido de carbono. Pero presta atención al siguiente video donde aprenderás más sobre esto. ¡Qué interesante! ¡Vamos a verlo! A diferencia del gas de oxígeno que está compuesto de un solo elemento químico, el dióxido de carbono, otro de los gases que componen el aire, está formado por 3 átomos, tal como lo revela su fórmula, CO2. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que este gas contiene un átomo de carbono situado entre 2 átomos de oxígeno. Este gas, también conocido como anhídrido carbónico, participa en su propio ciclo biogeoquímico, en el que circula por todo el planeta e interactúa con los seres vivos. En la naturaleza, el CO2 se genera cuando cualquier molécula que tenga carbono se consume o se quema con un exceso de oxígeno. ¿Recuerdas la combustión? Los volcanes son una fuente natural de CO2, además de otros gases como el nitrógeno. Las aguas termales también contienen CO2, que provienen de filtraciones en la corteza y el manto superior de la Tierra en zonas sísmicas. Otra fuente de CO2 son los carbonatos, que son compuestos que podemos encontrar en los mares y lagos que pueden producir CO2 cuando se calientan y también cuando entran en contacto con un ácido. Esta producción de CO2 se regula con el CO2 atmosférico y llega a un equilibrio dinámico. A esto debemos añadir el rol de los seres vivos, que normalmente consumen carbohidratos y otras biomoléculas que contienen carbono y lo utilizan en su metabolismo. Luego de muchas reacciones químicas, se genera CO2 como producto de desecho y el gas es eliminado en la respiración. Otra forma de generar CO2 es mediante la fermentación, que pueden realizar pequeños organismos como las levaduras, cuando fermentan azúcar. A diferencia de los animales, que causan la disminución de oxígeno en el aire y aumentan la de dióxido de carbono al respirar, las plantas sí que compensan este proceso, pues gracias a la fotosíntesis, ellas absorben el carbono del CO2 y expulsan oxígeno molecular. Al fijarlo, lo incorporan a su biomasa, hojas, flores, frutos, que luego sirven de alimento para otros seres vivos. Finalmente, cuando un ser vivo muere, el carbono presente en su organismo se oxida, convirtiéndose en CO2 gaseoso, y regresa a la atmósfera. Si se tienen las condiciones adecuadas, esta materia orgánica muerta generará combustibles fósiles, como el petróleo y el gas natural, que también son una fuente de CO2 cuando se queman. Además, a lo largo de los años, el hombre ha ido dándole nuevos usos al dióxido de carbono, como por ejemplo en la industria alimentaria, en la que este gas es utilizado para conservar y transportar alimentos, usando hielo seco, que es el CO2 en estado sólido, a una temperatura de menos 78 grados Celsius. Otra aplicación se da en las bebidas carbonatadas, más conocidas como gaseosas, a las que se le otorgan su principal característica, su efervescencia. En la agricultura, también esta sustancia se hace presente. ¿Dónde? Pues en el abono. Y si bien el dióxido de carbono no puede ser absorbido directamente por las raíces de las plantas, ayuda a la obtención de los nutrientes del suelo. Ah, con razón. Si el aire está compuesto de oxígeno y dióxido de carbono, entonces el dióxido de carbono forma parte esencial del planeta. Así es, Isaac, pero el dióxido de carbono también contiene oxígeno. Claro que sí, hasta la fórmula me la sé de memoria. Mira, la C representa un átomo de carbono y el O2 representa 2 átomos de oxígeno. Juntos forman el dióxido de carbono. Excelente, Isaac. ¿Y prestaste atención a la parte del video en el que se habla de los usos? Claro que sí.
A ver, lo que entendí fue que se usaba en la agricultura, en la industria alimentaria, pero no estoy tan seguro qué usos tenía en la industria de los hidrocarburos. Es una gran lista de usos que se le puede dar al dióxido de carbono, pero es paradójico que el rol más importante de este gas haya sido, hace muchos millones de años, proteger la atmósfera de nuestro planeta. Sin embargo, hoy en día, el abuso del dióxido de carbono hace que genere más perjuicios al planeta. ¿Verdad? ¿Y qué fue del nitrógeno? Que yo sepa era el gas más abundante de la atmósfera. También contenía proteínas para el cuerpo y tenía un ciclo, ¿verdad? No, Isaac, cuidado. Es el gas más abundante de la atmósfera Sigue y siendo. forma parte de las proteínas. ¡Qué genial! Entonces sigue siendo. ¿Me puedes explicar más, por favor? Claro que sí, pero antes un video mensaje de la profesora Pierina. ¡Perfecto! Isaac, te cuento. El nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera con un abrumador 78%. Como puedes imaginarte, tiene su propio ciclo biogeoquímico y circula por el planeta de la siguiente manera. En la atmósfera, el nitrógeno molecular es muy estable, por lo que los seres vivos no pueden utilizarlo para hacer aminoácidos y proteínas. Para eso, requieren la importantísima ayuda de las bacterias. Hay bacterias que pueden fijar directamente este nitrógeno atmosférico y otras que degradan los restos orgánicos liberando el exceso de nitrógeno como amoníaco, amonio y nitritos, que son fácilmente asimilados por las plantas. Las plantas utilizan el nitrógeno para hacer proteínas, ácidos nucleicos y clorofila para la fotosíntesis. Te imaginarás que luego los animales vienen, consumen estas plantas y así obtienen el nitrógeno que necesitan para sus propias proteínas. Finalmente, hay bacterias desnitrificantes que degradan los nitratos del suelo y lo liberan como un gas a la atmósfera, donde todo vuelve a comenzar. Como ves, Isaac, en esta vida todo da vueltas, en especial los gases. Saturno, definitivamente los gases están en la atmósfera, pero tienen una forma de llegar a los seres vivos y mantener la vida en el planeta. Y esperemos que así continúe por mucho tiempo. Exacto. Ah, me estaba olvidando. Ayer hubo un incendio cerca de acá, pero tranquilo, se solucionó, se apagó. Seguramente que fue gracias al dióxido de carbono que se pudo haber evitado una gran desgracia. Gracias al dióxido de carbono, no entiendo, ¿me explicas? ¿Cómo lo oyes, Isaac? Por si no lo sabías, una de las sustancias que contienen los extintores es dióxido de carbono. Estos reducen los niveles de oxígeno del aire, evitando así la combustión o expansión del fuego. ¡Qué interesante! Hablando de extintores, voy a ver acá en internet cómo funcionan para usar el de laboratorio. Muy buena idea, Isaac. Así estarás prevenido ante cualquier emergencia. Fue un químico, físico y médico belga nacido en el siglo XVI. Introdujo el vocablo gas al diccionario científico. Realizó numerosos experimentos e investigaciones sobre el dióxido de carbono, oxígeno, plantas, nutrición, respiración y digestión.